simplemente esta línea. A las funciones de grado 2, que son las funciones cuadráticas que forman parábolas, ¿de acuerdo? Si hemos reconocido ya este nombre, es algo que visteis el año pasado, pero que no obstante es donde está la mayor dificultad. Lo primero que tengo que tener claro es qué tipo de función estoy buscando, tanto analíticamente como gráficamente. Analíticamente estamos hablando de una función que es de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, tipo una ecuación de grado 2, o también la podéis ver como y igual a ax cuadrado más bx más c, y nos lo vamos a encontrar ya sea o de esta forma, que es una parábola abierta hacia arriba, o de esta forma, que es una parábola abierta hacia abajo. También es posible que lo hayáis ido a decir y me queréis a mí decirlo como ejemplo, que nos queda o carita sonriente o carita triste. Siempre voy a tener una de estas dos opciones. Vale, ¿y cómo paso de esta ecuación, ya sea así o con números, a esta ecuación de aquí? Pues hay una serie de pasos que tengo que cumplir para conseguir una serie de puntos que me permitan dibujar adecuadamente la función. Porque si doy valores al azar, a lo mejor da la casualidad que justo cojo los 5 valores en una de las ramas de la parábola, se llama una rama de una parábola, y no soy capaz de dibujarla entera. Entonces tengo que ir midiendo de dónde cojo cada valor y por qué cojo cada valor. Vamos a ver los pasos primero y después hacemos un ejemplo. Para representar una parábola, vamos a hacer los siguientes pasos. Lo primero, vamos a estudiar el signo de A, que es el coeficiente en x cuadrado. ¿Por qué vamos a estudiar el signo de A? Porque si la A es mayor que 0, es positiva, significa que tengo una carita sonriente. Y si la A es menor que 0, es negativa, significa que tengo una carita triste. La parábola es hacia abajo, abierta hacia abajo. Es importante darnos cuenta que la A no puede ser 0, porque si la A no es 0, no tengo término en x cuadrado, tendría bx más c, es decir, tengo una lineal que sería de los casos anteriores. Solamente va a ser mayor que 0 o menor que 0. Vale, con esto ya hemos clasificado nuestra parábola, nuestro ejemplo de parábola, en uno de estos dos casos. Ahora lo que vamos a hacer es buscar el punto más importante de la parábola. El punto más importante de la parábola es el que se llama el vértice de la parábola. Si lo miramos gráficamente, es este punto que estaría aquí, el punto más alto o el punto más bajo, según la función que tengo, que puede coincidir con el eje o puede no coincidir con el eje. Por ejemplo, la parábola puede estar aquí y tener el punto más bajo en este lugar de aquí. Este punto es el más importante porque no solo me permite dividir la parábola justo por la mitad, sino que además me permite hacer una simetría. Aquí no se ve bien porque están regular dibujadas, pero si yo trazas una línea a partir del vértice, tanto a la izquierda como a la derecha, la parábola es igual, es decir, forma un espejo, es simétrica respecto a ese eje. Vale, dicho esto, vamos a ver cómo obtenemos el vértice. El vértice es un punto, por lo que tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada x y tiene una coordenada y. La x, recuerdo, de derecha a izquierda, la y arriba abajo. Lo que vamos a hacer primero es hallar la coordenada x del vértice, y siempre exactamente la misma, que es menos b partido de 2a, menos b entre 2a. Y la y, para calcular la y, hay alguna fórmula, en el libro podéis encontrar una que es esencialmente qué sucede si sustituyo menos b partido de 2a aquí, pero lo que puedo hacer es, en vez de aprenderme una fórmula, una vez que tenemos la x, sustituimos la x en la función. Y de esta forma obtendríamos nuestro vértice, sabríamos cuál es nuestro vértice. Vale, ¿qué puntos vamos a encontrar ahora que pueden ser también importantes? Los puntos de corte. Ese va a ser nuestro tercer punto que vamos a ver en la siguiente hoja. Fijaos que en cualquiera de estos dibujos, por ejemplo en este, hay una serie de puntos que son importantes porque es donde la función corta los ejes de coordenadas, corta el eje x y corta el eje y. Así que esos van a ser los siguientes puntos. Vale, entonces nuestro tercer paso va a ser encontrar puntos
de corte con los ejes. En este caso tenemos dos ejes, así que tenemos dos tipos de puntos de corte. Uno de ellos va a ser con el eje X, que es los puntos de corte con el eje horizontal, y otros van a ser con el eje Y. Para ver cómo obtenemos cada uno de estos, recordemos lo siguiente. Si estos son mis ejes de coordenadas, si este es mi eje X y este es mi eje Y, todos los puntos que están en el eje X cumplen la misma propiedad, y es que no están a ninguna altura positiva ni negativa, sino están a altura cero, porque ni suben ni bajan respecto justo a lo que sería el nivel del suelo. Es decir, son aquellos donde la Y vale 0. Y si la Y vale 0 y quiero hallar la X, lo único que tengo que hacer es sustituir en mi función y resolver para ver cuáles son los valores que obtengo. ¿Qué sucederá con el eje Y? Que en el eje Y todos estos puntos de aquí no se mueven ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, están justo en el centro. Es decir, que la X vale 0. Y si quiero hallar la Y, pues va a ser A por 0 al cuadrado más B por 0 más C. Es decir, la Y va a valer C, el término independiente. Fijaros un detalle. Como esta es una ecuación de segundo grado, aquí puedo tener dos soluciones de X. Puedo tener dos puntos de corte con el eje X. En cambio, como esto simplemente me da ya el valor de C, solamente puedo tener un punto de corte con el eje Y. Efectivamente, puedo tener dos puntos de corte con el eje X y un único punto de corte con el eje Y, como podemos ver en este dibujo. ¿Podría ser que esta ecuación no tuviese solución? Claro, y podría ser que nunca cortase al eje X. Por ejemplo, si tuviese una parábola de este tipo, que en ningún momento corta al eje X. ¿Y al eje Y? No, al eje Y no puede pasar. Al eje Y siempre le vas a cortar en algún sitio porque la C siempre va a tener algún valor, aunque sea el 0. Entonces, al eje Y siempre le vamos a cortar. Al eje X puedo cortarle dos veces, puedo no cortarle al eje X, o podría cortarle una única vez, que sería que esta ecuación tuviese una solución doble. Por ejemplo, si esto hiciese ahí y justo el vértice me coincidiese con el eje E. Vale. Y para acabar, antes de poner un ejemplo, nuestro cuarto paso va a ser encontrar puntos adicionales, si es necesario. Este paso solo se da si es necesario, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar una tabla de valores. ¿Y por qué digo si es necesario? Porque queremos conseguir siempre tener, entre todo lo que hemos hecho, queremos tener dos puntos a cada lado del vértice. Del vértice. Siempre, 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 siempre dos puntos a cada lado del vértice. Con este total tendríamos siempre un mínimo de 5 puntos. ¿Por qué 5 puntos? Pues porque tendríamos el vértice, que sería un punto, y luego dos puntos a la izquierda y dos puntos a la derecha del vértice. Es decir, en total siempre 5 puntos, y trabajamos siempre con un total de 5 puntos. Ahora lo veremos en el ejemplo. Estos puntos los vamos a sacar con tabla de valores, y también se pueden sacar utilizando una cosa que es la simetría. Vamos a verlo de las dos maneras, y para que lo podamos entender con un ejemplo que nos quede claro, y de nuevo cualquier duda podemos preguntarla sin ningún problema. Vale, vamos a hacer un ejemplo ahora de cómo sería representar una función cuadrática directamente, pues eso, en la hoja de papel, simplemente dada la función. Imaginemos que tenemos la función y igual a x al cuadrado menos 6x más 8, y vamos a hacer todos los pasos de los que hemos hablado antes, uno a uno, para ir encontrando pues los puntos que queremos y poder encontrar efectivamente exactamente cuál es la función. Lo primero que hemos dicho que queríamos analizar es si la a es mayor que 0 o menor que 0. Como la a es el coeficiente de la x al cuadrado, en este caso la a vale 1. Como la a vale 1 es mayor que 0, mi función va a quedar
tipo carita sonriente. Lo segundo que hemos dicho era que queríamos obtener el vértice. La x del vértice hemos dicho que era menos b partido de 2a. Menos b es menos 6, porque la b es menos 6, es decir, 6. Y partido de 2a, 2 por 1, 2. Es decir, la x del vértice vale 3. Si ahora quiero hallar la y, lo que hago es sustituir el 3 en mi función. 3 al cuadrado menos 6 por 3 más 8, es decir, 9 menos 18 más 8, que me queda igual a menos 1. Bueno, pues con esto ya tengo el vértice, porque yo sé que el vértice es el punto 3 menos 1. La x vale 3 y la y vale menos 1. Me he dibujado aquí a la derecha unos ejes de coordenadas. Voy a repasarlos un poco con el boli para que se vean mejor. Y lo que vamos a hacer es ir poniendo los puntos que obtenemos en estos ejes de coordenadas. Entonces, el primer punto que hemos obtenido es el vértice. Y mi vértice está en el 3 menos 1. 1, 2, 3, menos 1. Este va a ser el vértice. Este punto aquí sería el vértice. Además, como sé que es una carita sonriente, sé que esto va a ir hacia arriba. No sé si va a ser muy cerrado, no sé si va a ser muy abierto. Eso lo vamos a ver ahora. Vale. Lo segundo que hemos dicho que encontremos son los puntos de corte con los ejes. Con los ejes. Vamos a empezar sacando los puntos de corte con el eje X. Da igual el orden, podríamos hablar primero con el eje X, con el eje Y. Eso no es importante y bueno, en ese sentido como prefiráis. Con el eje X decimos que la Y vale 0, porque ni levanta ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, como la Y vale 0, lo que estoy diciendo es que 0 es igual a x al cuadrado menos 6x más 8. Esto es una ecuación de segundo grado que podéis resolver utilizando la fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2. Si hacéis esa fórmula, veréis que os salen dos resultados para la x. X igual a 2 y x igual a 4. Por tanto, tengo dos puntos de corte con el eje X. Si la X vale 2 y la Y vale 0, o si la X vale 4 y la Y vale 0. Si los ponemos en la gráfica, 1, 2, 0 y el punto, 4, 0. Este de aquí no sería. Es un error, vamos a quitarlo para que no nos confunda. Perfecto. Voy a venir aquí. Vale. El 2, 0 y el 4, 0. Esos serían nuestros dos puntos de corte con los ejes. Bueno, esos serían nuestros dos puntos de corte con el eje X. Vamos a ver ahora con el eje... así mejor. Con el eje Y. Con el eje Y hemos dicho que la X vale 0. Es decir, que la Y vale 0 al cuadrado menos 6 por 0 más 8, 8. Es decir, mi punto sería el 0, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya tengo este punto. Vale, y ahora quiero conseguir los puntos adicionales. Si os fijáis, si este es mi vértice, yo tengo 1 y 2 puntos a su izquierda y un único punto a su derecha. Para conseguir por lo menos 2 puntos a cada lado, me falta un punto a la derecha del vértice, en este lado de aquí. ¿De qué dos formas puedo hacer esto? La primera, con tabla de valores, y es lo primero que vamos a ver. Si yo utilizo la tabla de valores, puedo decir, vale, pues como quiero que estén a la derecha del vértice, yo me hago una tabla de valores con X e Y y le voy a dar valores que estén, pues lo dicho, a la derecha. El vértice estaba en 1, 2 y 3. Pues a la derecha le podría dar el 4, pero es que ya le tengo, o el 5, pues le voy a dar el valor 5. Si la X vale 5, sustituyo en la Y es igual a 5 al cuadrado, que es 25, menos 6 por 5, que es 30, más 8. Es decir, la Y vale 3. Yo podría venir aquí y hacer 5, 1, 2, 3,
y ya tendría 2 puntos a cada lado. Si os fijáis, tengo 2 puntos a la izquierda y 2 puntos a la derecha. 1 y 2, 1 y 2. Con esto ya podríamos trazar la gráfica. No obstante, vamos a ver de qué otra manera podría encontrar puntos adicionales. La otra manera de encontrar puntos adicionales sería utilizar la idea de que la parábola es simétrica. Es igual por el lado izquierdo que por el lado derecho. ¿Y cuál es el eje de simetría? Pues el eje de simetría es el vértice. La x igual al vértice. Si vemos esta línea de aquí que estoy dibujando con la regla, yo sé que hacia la izquierda va a ser exactamente igual que hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, yo tenía este punto de aquí arriba, ¿no es así? Bueno, pues yo sé que va a haber a la derecha otro punto que esté exactamente a la misma altura. ¿Y dónde va a estar? Pues si para llegar a este, desde el vértice me he tenido que mover 1, 2 y 3 posiciones, para llegar al simétrico también me tengo que mover 3 posiciones. 1, 2 y 3 posiciones. Es decir, aquí arriba hay otro punto de la parábola. ¿Cómo sé cuál es? Pues si me he movido 3 posiciones, si este era el 3, 4, 5, 6, por simetría, podemos encontrar el punto 6 y la altura es la misma que antes. Era altura 8, 6, 8. Y es una forma de encontrar este punto de aquí, de encontrar el punto que buscábamos, ¿de acuerdo? Sería el punto 6, 8. Ya sea por tabla de valores o por simetría, cualquiera de las dos cosas es útil para encontrar los puntos adicionales. Esta línea de aquí, que pasa por el vértice, que es, para ser exactos, la línea x igual a 3, x igual a la x del vértice, se llama eje de simetría. Vale, muevo la hoja que no se veía el nombre, es eje de simetría. Lo escribo un poquito más en grande, aquí, para ver si lo podéis ver mejor. Eje de simetría es la línea x igual a 3, x igual a x del vértice. Vale, y ahora tengo los puntos, pero todavía no he hecho el dibujo. ¿Cómo hago el dibujo? Recuerdo que tengo que conseguir una forma tipo carita sonriente que parta desde el vértice. Entonces lo que hago es, desde el vértice, sin la regla porque no es una línea recta, hacia una curva voy hacia un lado y voy hacia el otro, intentando que más o menos los dos lados de la parábola me queden igual. Superad siempre los últimos puntos, porque la parábola no acaba en este punto, sino que seguiría hasta el infinito. Eso es como cuando hacemos una recta que superamos los puntos para que no sea un segmento. Pues exactamente lo mismo. Tiene que quedar más o menos igual por los dos lados y se vería de esta forma. Vale, para acabar vamos a ver cómo quedaría nuestra parábola en GeoGebra para tenerla bien dibujada y que podamos entender todo lo que hemos visto. Si yo tengo la parábola x al cuadrado menos 6x más 8, que es con la que hemos estado trabajando, es, si os podéis fijar, la parábola que habíamos dibujado antes. Aquí podemos ver todos los puntos que hemos ido teniendo. El primer punto que hemos obtenido ha sido el vértice, que sería este punto de aquí abajo, que es el 3 menos 1. Después, los dos puntos de corte con el eje x, el 2, 0 y el 4, 0. A continuación, hemos obtenido el punto de corte con el eje y, que es el 0, 8. Y una vez que tenemos estos 4 puntos, como nos faltaba uno más a la derecha, fijaos que tengo 2 a la izquierda y solo uno a la derecha de la A, hemos obtenido con la tabla de valores el 5, 3. Con esto tendríamos. Lo que pasa es que para ahorrarnos cuenta, hemos explicado que en vez de obtener el 5, 3, si queríamos por simetría, podemos obtener el 6, 8. Si os fijáis, desde el simétrico está a la misma altura y si el vértice estaba aquí, tengo a 3 cuadraditos hacia la izquierda la D y a 3 cuadraditos hacia la derecha la F. Esta es la idea del eje de simetría. Si dibujamos el eje de simetría sería esta línea perpendicular de aquí. El punto G no nos aporta nada, lo voy a quitar, eso es. Esta sería el eje de simetría, la línea vertical que me divide la parábola en dos lados iguales, dos ramas, se llaman ramas de la parábola. Y bueno, esto es un poco todo sobre cómo representar funciones cuadráticas. Es algo que visteis el año pasado, pero que muchas veces se olvida y que necesitamos para hacer toda la parte de funciones a trozos. Así que es importante que la recordemos.
El próximo día seguiremos con otras funciones polinómicas. Nos vemos.